el sufrimiento interior, la angustia, el miedo y el terror que experimenta la persona, que la persona lo único que quiere es morirse. Hay un estado de agonía, de angustia que no se entiende. Normalmente los problemas de orden psicológicos están relacionados con los estados de ansiedad. Y a veces no es el problema en sí lo que afecta a la persona, sino la ansiedad que esto le produce. La persona vive agitada, afligida, anda una tristeza tal que ni siquiera puede entender, como decimos aquí. El enfermo es el gran incomprendido y no sabe lo que le está ocurriendo. Muchas veces he tratado pacientes donde le pregunto, ¿qué siente? Me siento triste. Yo le digo, ¿y por qué? Y la gente dice, no sé, solo siento una tristeza profunda, una agonía interior que no le da paz. Pero, ¿qué dicen las teorías, al menos psicológicas, al respecto? El primero que empezó a hablar de este tema era Sigmund Freud, un psicoanalista que prácticamente es el padre del psicoanálisis, y decía él que era la sensación o la pérdida real o simbólica de algo. En esos términos, el psicoanálisis define la depresión, la sensación de la pérdida real o simbólica de algo. Sabemos que nos falta algo, pero no sabemos qué es. Luego, los humanistas existencialistas dicen que es el resultado de no vivir de manera completa y auténtica. Normalmente en los países subdesarrollados, cuando tenemos que ejercer trabajos por necesidad y no porque realmente los disfrutamos, podemos estar catapultándonos a estados depresivos porque vivimos en una situación contraproducente a nuestro estado de ánimo. Y sucede muy comúnmente porque vivimos según lo que necesitamos y no según lo que deseamos. Y por eso es importante considerar, según estos teóricos, los humanistas existencialistas, que ocurre por no vivir de manera completa. Luego están los conductistas. De estos decían que es el resultado de reforzadores inadecuados e insuficientes. Cuando tenemos hijos pequeños y no les enseñamos a nuestros hijos a enfrentar las pequeñas crisis, somos demasiado consentidores, sobreprotectores, estamos preparando a una persona para que sea vulnerable a estados depresivos. ¿Por qué? Porque un pequeño problema, una pequeña crisis puede desencadenar en una depresión. Y por último están el cognoscitivismo. Estos dicen que es la tendencia a devaluarse a uno mismo. Es importante que uno sea humilde, pero la humildad que no nos deba de llevar a una autoconmiseración enfermiza, creer que somos lo peor que existe en la tierra. Como yo le digo a algunos pacientes cuando llegan con algún problema de autoestima, me dicen, es que hermano, yo no sirvo para nada, a lo más que puedo servir, me dicen, es de estorbo. Y yo les digo, en broma, pues por lo menos ya sirve de algo, ya el estorbo es algo. Y les pongo el ejemplo de que cuando yo tuve mi primer vehículo, era un vehículo muy casi destruido, no servían muy bien los frenos y siempre andaba un pedazo de trozo maltrecho, que cuando lo parqueaba en una cuesta sacaba el trozo y lo ponía de cuña para que el carro no se vinaba. La gente me decía, ¿y para qué andas ese trozo? Pues para que me sirva de detener el carro. Hasta ese pedazo de trozo sirve de algo. Los humanos para algo servimos, pero como decíamos anteriormente, tenemos que descubrir el por qué y para qué, cuál es el propósito último de nuestras vidas. Causas que las originan. Hay de dos clases, las causas endógenas y las causas exógenas. Las endógenas se trata de procesos que nada tienen que ver con la realidad circundante, simplemente la persona está afectada por problemas biológicos, problemas por ejemplo de tiroidismo, problemas a nivel del páncreas, una serie de factores de orden biológico que pueden precipitar a una persona a una depresión, pero nada tiene que ver con situaciones circundantes. Así es cuando son de carácter exógeno, son reactivas porque constituye la respuesta hacia un estímulo externo de duelo, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, alguna situación de orden traumático. Pero cuando éste no logra superarse, entonces se transforma en una depresión y pierde relación con el estímulo inicial. Hay una serie de sintomatología básica, no voy a detenerme mucho, usted las va a ver aquí en la pantalla por cuestiones del tiempo, pero sin embargo son cosas que si usted las alcanza a leer debe considerarlas, porque es importante saber de que estas sintomatologías que nos presenta la depresión pues pueden ser indicativos para suponer
que algo está ocurriendo en nuestras vidas. Una de estas, la más común, es esta que vemos acá, la desvalorización o subestimación propia en forma de la ansiedad, de indignidad, de inferioridad, sensación de incapacidad somática o psíquica o sentimientos de culpa. Son como muy comunes. Algunas ocurrencias de orden físico, sintomatologías llamadas psicosomáticas, como es, por ejemplo, una opresión pectoral. La angustia puede generar esa sensación de que siento una opresión en el pecho, pero no es que le vaya a dar un infarto, sino que simplemente es ese sentimiento de angustia que nos acongoja, que nos hace sentirnos mal. Por último, los dolores localizados en la cabeza, la espalda u otros sectores. Luego tenemos la sinergia, la segunda condición. Aquí la persona lo que presenta son altibajos en los estados de ánimo, la energía, apatías, aburrimientos, falta de concentración. La persona no tiene ánimos para nada. Se le invita a ir al cine, a ir a disfrutar y la persona no le motiva nada. Estas personas pues son, decíamos, candidatos propios para que puedan desarrollar este tipo de problemas. Se suman a estos, y son los más comunes, las disfunciones sexuales, sobre todo en la mujer. Cuando la frigidez se hace presente, la persona pierde el apetito sexual, la libido, que es la energía sexual, se baja al mínimo y la persona no tiene ni ánimos para eso. Hay trastornos digestivos sin una causa aparente que la esté ocasionando. Y luego el tercer grupo de sintomatología es la discomunicación. Las personas empiezan a tener problemas de humor, la manera en que se están comunicando está fallando. Las pongo aquí rápido, decía por razón del tiempo, usted las puede ir viendo una por una y si tiene la oportunidad de estar viéndolas mediante las páginas de videos, pues usted puede poner la pausa y grabarlas o copiarlas y poder tener acceso de manera más completa a estas. Entonces vemos incluso aquí, la última, la número 6, descuido del arreglo corporal y del vestuario. Nos descuidamos totalmente de nuestra apariencia. ¿Por qué? Porque no nos interesa que la gente nos aprecie, no nos aprecie. Son cosas que consideramos secundarias, pero son signos claros de que la persona está en un estado depresivo. Luego tenemos la ritmopatía, que es la cuarta dimensión de la sintomatología básica. Fuerte variación en los síntomas a lo largo del día y notables diferencias entre la mañana y la tarde, pérdida del apetito, no podemos dormir, pesadillas nocturnas, hipersomnia, es decir, la persona está padeciendo problemas y trastornos en el sueño o exceso de sueño, vive cansada, con deseos de dormir, solo en eso quiere pasar, aunque pueda dormir por lo menos 7 horas diarias que debemos descansar, 7, 9 horas, pero esta persona a pesar de eso sigue teniendo episodios de somnolencia. Pues esta persona podría estar ya en la cuarta dimensión de la sintomatología básica. Ahora entramos al campo de la fe. ¿Cuál es la visión cristiana de este padecimiento? Primero, la palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios en la vida del hombre no se ha realizado de la mejor manera. Esto significa, según nos dice la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, todos pecaron y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si algo nos falta, es la gracia de Dios. Por el otro lado, nos va a decir el catecismo, aquí tuvimos un problema en la diapositiva, pero nos dice el catecismo en el número 27, que es el que no alcanza a ver usted, pero puede buscarlo en el catecismo, que uno de los elementos que genera dicha y felicidad al hombre es Dios. La ausencia de Dios puede ser el detonante y la causa última de estos estados, muchas veces depresivos, que la persona pueda padecer. Y por eso es importante considerarlo. ¿Qué dice la psicología en cuanto al tratamiento? Bueno, el tratamiento que ofrecen la psicología es la terapia cognoscitiva. Es necesario en ella que se ayude al enfermo a lo siguiente. Primero, a desahogarse. Segundo, a identificar y asimilar los eventos de su vivencia que puedan estar implicados en el desarrollo que ayudan a mantener este estado depresivo. Y la esencia de la terapia es ayudar al paciente a abandonar los esquemas fallidos y construya nuevos esquemas. Si la persona ha empezado a hacer esquemas mentales de carácter nocivo,
y se ha encuadrado en esto, pues el terapeuta va a ayudarle a cambiar esos estados de mentalidad, de pensamiento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos lo siguiente: no se acomoden al mundo presente, antes bien cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Entonces podrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Este texto es muy propio para poder meditar si nosotros estamos induciéndonos a un estado de esta naturaleza. Jesucristo, al hablar sobre la tríada cognitivo-cognoscitiva, como les decía, problemas sobre el futuro, vemos cosas, por ejemplo, que nos dice San Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. No se anden afanando de qué van a comer, de qué van a beber, qué van a vestirse, porque solo los paganos, dice Jesús, se preocupan de esas cosas. Miren los lirios del campo, ni Salomón se vistió con tanta belleza. Esto quiere decir que es Dios el que sostiene la vida del hombre. En cuanto a la visión del mundo que se distorsiona, somos fatalistas. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, nos recuerda esta frase de Jesucristo: ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y por el otro lado tenemos acá el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos. Isaías 43, del 1 al 5, es toda una declaración de amor, en donde el Padre nos dice: dado que eres estimado, eres precioso y yo te amo. Muchas veces sentimos que nadie nos ama, pero el amor último y el más grande es el que Dios nos da. ¿Acaso dejaría de amar una mujer a su hijo de pecho? Dice el Señor. Pues aunque esas dejasen de amar, yo no dejaría de hacerlo. Ese es lo que nos dice la palabra en torno a esos estados, que nosotros podemos empezar a racionalizar y pensar en ese infinito amor de Dios que está dispuesto para nuestra vida, para nosotros, queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, con esto podemos descubrir cómo el Señor nos ayuda por medio de su palabra a desarrollar toda una vida llamada a vivir en el dulce regazo, en el dulce descanso de Dios. Venid a mí los que están cansados y fatigados, que yo les haré descansar. Gracias, hermanos. Recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.